Un Nuevo Amanecer. Mi nombre es Dani García, soy sociólogo de profesión y vamos a revisar el día de hoy nuestro último video en esta serie de temáticas relacionadas sobre la violencia, específicamente la violencia dentro de la pareja. Habíamos hablado ya previamente de las situaciones de violencia, cómo se manifiestan, de qué manera gestionarlas, qué hacer para evitarlas. Habíamos hablado también del machismo, cómo identificar actitudes machistas y cómo poder también nosotros mismos identificarlas y evitar incurrir también en ellas, ¿no? Al final de cuentas y de todos los videos que hemos venido revisando, se ha repetido o se ha venido repitiendo una expresión importante, y es justamente el tema de la importancia de la gestión de las emociones. Y para ello vamos a tocar hoy como último tema en esta serie de videos lo que tiene que ver con las habilidades blandas o las competencias psicosociales, y por qué en este caso pues son de suma importancia para la vida en pareja, y no solamente para la vida en pareja, sino para cualquier ámbito de la vida en el que nos desarrollemos. Vamos a empezar primero dando una breve definición de qué son en este caso las habilidades blandas o las competencias psicosociales. Por habilidades blandas o competencias psicosociales nos referimos a las habilidades que tiene una persona para enfrentarse de manera exitosa a las exigencias y desafíos de la vida diaria. Es decir, qué habilidades poseemos para desenvolvernos en nuestro entorno social de una manera exitosa, sin ser presas del estrés, de situaciones amargas en la vida, y cómo realmente poder salir adelante en esta permanente interrelación con nuestro entorno social. Entonces básicamente eso es lo que tiene que ver con la definición de habilidades blandas o competencias psicosociales. Ahora bien, en el presente video vamos a hablar específicamente de 12 habilidades blandas o competencias psicosociales. Vamos a empezar con el primer grupo, las primeras 6, que tienen que ver con competencias o habilidades blandas intrapersonales. Es decir, que son de desarrollo o que nos van a ayudar, desarrollarlas nos va a ayudar para nosotros mismos principalmente, para nuestra personalidad. Y como primer punto tenemos el tema de lo que es autogobierno, es decir, una capacidad que debemos tener todas las personas de poder regular nuestras acciones y nuestras actitudes y nuestra toma de decisiones, que es también otra competencia psicosocial. Es decir, la capacidad que debemos tener para gobernarnos a nosotros mismos y no ser presa de nuestros deseos, de nuestras emociones o de nuestros pensamientos. Esto es algo que realmente muchas veces se nos pasa por alto y no es algo tan sencillo de hacer. Como primer paso debemos evidentemente estar conscientes de que no tenemos el control total sobre nuestras emociones, sobre nuestro cuerpo, y que debemos aprender a autorregularnos nosotros mismos sin necesidad de que nos lo diga otra persona. Eso sobre todo nos cuesta un poco más quizás ya cuando somos adultos, porque no está nuestra mamá o nuestro papá atrás de nosotros diciéndonos qué es lo que debemos o lo que no debemos hacer. Entonces es muy importante como primer punto, capacidad para autogobernarnos, autodisciplinarnos. El segundo punto, la asertividad. La asertividad es una habilidad relacionada también con la capacidad de comunicarnos, donde nosotros desarrollamos un vínculo, una comunicación siempre positiva, o tratamos siempre de hacerlo desde un punto de vista positivo. Siempre tratar de elogiar a la otra persona si está haciendo algo bien y si realmente pues está haciendo las cosas de una manera en que nosotros pues realmente deberíamos felicitarle. Hay que hacerlo, hay que siempre tratar de tener una actitud conciliadora, sin que esto quiera decir que tenemos que dejar de ser nosotros mismos o renunciar a nuestros principios, pero sí tratar de siempre tratar las cosas con mucha diplomacia, por decirlo de alguna u otra forma, lo que tiene que ver con la asertividad. Como tercera habilidad tenemos la inteligencia emocional, que en cierta forma engloba todo lo que estamos hablando. Es decir, la capacidad que debemos tener para identificar nuestras emociones, y para saber en qué momento, qué emoción estoy sintiendo y por qué la estoy sintiendo. Y saber si realmente esa emoción que estoy sintiendo me va a llevar a tomar acciones positivas o me va a llevar a cometer quizás errores. Y a partir de ahí poder corregir también.
Es sumamente importante la capacidad de tener inteligencia emocional, de no ser presa de nuestras emociones. Cuarto punto, pensamiento crítico. Esta es una habilidad que se nos niega muchas veces desde que empezamos a estudiar en la escuela y muchas veces desde el entorno social, porque crecemos creyendo lo que los demás nos dicen y sin cuestionarnos nunca si las cosas que se nos han vendido o que se nos han dicho como verdaderas realmente lo son. Esto tiene que ver con la capacidad de formarnos un criterio propio, a partir de argumentos, a partir de información, a partir de estudio, etcétera, etcétera, por medio del cual nosotros realmente podamos formar una opinión propia y no dependamos de lo que otras personas nos han dicho a nosotros que es lo que debemos nosotros pensar, ¿no? Entonces algo muy importante, pensamiento crítico. Creatividad. Albert Einstein dijo alguna vez, solo en momentos de crisis la creatividad es más importante que la inteligencia. Y actualmente estamos pasando un momento de crisis, así que ser creativos es realmente una de las habilidades intrapersonales, habilidades psicosociales más importantes quizás que puedan haber. La creatividad nos va a ayudar a resolver gran parte de los problemas que se presenten en nuestra vida y es una habilidad muy de los seres humanos. Así que debemos de tratar de siempre abrir nuestra mente, de tratar de no tener nuestra mente muy cuadriculada y siempre buscar soluciones creativas a los problemas. Porque muchas veces esa falta de creatividad es la que nos hace estancarnos cuando se presentan pues, distintos problemas en la vida diaria. Sexto punto, proactividad. No esperar que las cosas pasen, sino hacer que las cosas pasen. Es decir, vivir de manera activa en nuestra existencia. Tratar siempre de hacer todo lo que está a nuestro alcance para modificar o cambiar la realidad que vivimos si la queremos cambiar. Para enfrentar los problemas, para siempre tratar de mejorar. Debemos de tener mucha proactividad, ser muy propositivos, muy activos y realmente pues enfrentar y tratar de solucionar los problemas que diariamente se nos presentan. Hasta ahí hemos revisado lo que tiene que ver con las habilidades blandas o competencias psicosociales intrapersonales. Vamos a ver las siguientes 6 que tienen que ver con habilidades blandas o competencias psicosociales interpersonales. Es decir, habilidades blandas más relacionadas con nuestra interacción social, con nuestro entorno social, ¿no? Con lo que desarrollamos diariamente en nuestra vida y con las personas con las que nos relacionamos. Como primer punto tenemos la empatía, algo que nos falta muchísimo, algo en lo que hay que trabajar de manera permanente y que incluso, bueno, citando, como bien lo mencionó Jesucristo, amar al prójimo como a uno mismo. Eso básicamente es la empatía. Es decir, tener la capacidad de ponerme en los zapatos de la otra persona e intentar comprender la situación por la que está pasando, para al menos no juzgarlo sin realmente tener idea de qué es lo que le está ocurriendo a esta persona. Esta habilidad es muy importante porque de pronto un día, por ejemplo, nuestra pareja llega enojada, molesta, nos encontramos y quizás como no tenemos empatía, lo primero que hacemos es confrontar y de pronto nuestra pareja está de mal ánimo porque puede ser que algo le haya pasado. Entonces, en lugar de tener la habilidad para preguntar e intentar ponernos en los zapatos de la otra persona y entender por qué quizás puede estar molesta, que tiene derecho a estar molesta y tratar más bien de ser asertivo, de ser conciliador, nos ponemos más bien a discutir también junto con ella. Entonces, esta es realmente una habilidad sumamente importante que debemos desarrollar, la capacidad de ser empáticos, de ser comprensivos, solidarios con el prójimo, con la otra persona, con nuestra pareja, para justamente evitar desarrollar conflictos innecesarios. El segundo punto o la segunda habilidad interpersonal tiene que ver con la capacidad relacional, es decir, lo que conocemos comúnmente con la capacidad para ser sociables, ¿no? Hablamos de personas que son muy sociables, conocemos también los términos de introvertido o extrovertido. Las personas extrovertidas por lo general son personas que son muy amigueras, que tienen facilidad de palabra, que
no tienen inconvenientes en relacionarse en nuevos entornos con otras personas, no se les dificulta y es una habilidad que en mayor o menor medida todos debemos tratar de desarrollar. Ojo, esto no quiere decir que esté mal ser introvertido o que todos tenemos que ser extrovertidos. No, porque ya esas son características pues, de la personalidad de cada quien y aquí no estamos para hablar tampoco de eso. Pero sí la capacidad un poco de siempre poder funcionalmente relacionarnos con nuestro entorno y poder realmente pues tener un proceso comunicativo de diálogo muy fluido y muy adecuado, sobre todo para circunstancias esenciales, como son de pronto desarrollar una convivencia familiar, una convivencia en pareja, un trabajo o incluso hasta dentro de del grupo de amigos. Entonces, muy importante tener esa habilidad de relacionamiento social. Tercer punto, gestión de conflictos. Es decir, siempre tratar de, desde una mirada muy asertiva, muy tranquila, analizar los conflictos que se generan y gestionarlos de la mejor forma. Muchas veces cuando hay un problema, lastimosamente porque quizás no tenemos estas habilidades, en lugar de apagar el fuego, le echamos más gasolina y el fuego aumenta en lugar de disminuir. Entonces tenemos que aprender a gestionar los conflictos, sobre todo siempre teniendo una actitud conciliadora, que repito, no quiere decir que vamos a ser personas blandas, por decirlo de alguna manera, que vamos a dejar que los demás se impongan frente a nosotros, pero sí tratar siempre desde nuestra postura, fomentar el respeto y el consenso y el diálogo dentro de lo que sea posible. Cuarto punto, la comunicación. Algo hablábamos ya en el video pasado, cuando hablábamos de cómo gestionar una relación de pareja adecuada. Y justamente es una de las cosas más importantes que existe. Vuelvo a mencionar la importancia de escuchar, de hablar menos y de escuchar más. Debemos aprender a hablar menos y aprender a escuchar más. Nunca ser monopolizar la conversación, nunca ser solamente nosotros los que hablemos, porque en ese momento no existe comunicación, ni tampoco nunca hablar. Nunca hablar, sobre todo en una pareja, es quizás el error más grave que se puede cometer, así que hay que tener muy presente el tema de la comunicación. Como quinto punto, colaboración. Los seres humanos siempre hemos dependido los unos de los otros. Desde el momento en que nacemos dependemos de que nuestra madre nos esté en su vientre y en el momento en que nacemos dependemos de que nuestros padres nos cuiden. Siempre dependemos, legalmente estamos bajo la tutela de nuestros padres hasta los 18 años y socialmente siempre dependemos de otros, siempre. No podemos, aunque vivamos solos, decir que somos 100% independientes. Los seres humanos no somos independientes en el sentido de no ser o de no necesitar colaborar. Siempre vamos a necesitar colaborar, nos guste o no. Porque si el día de mañana, aunque yo viva solo, los agricultores deciden dejar de cultivar arroz, ¿qué voy a comer yo? No voy a comer. Hay una serie de interrelaciones sociales en esto que llamamos sociedad que crean lazos o fortalecen los vínculos entre las personas y que obviamente confirman o configuran la dependencia que tenemos uno de otros, lo cual siempre va a ser así. Eso es lo que constituye vivir en una sociedad y ser seres sociales, como seres humanos que somos. Así que es muy importante aprender a colaborar. Es muy importante aprender a colaborar, a ser solidarios y a trabajar en equipo. Más aún en una relación de pareja, donde evidentemente están dos personas tratando de ponerse de acuerdo permanentemente. Dos personas con crianzas diferentes o culturas diferentes. Con mayor razón es necesario aprender justamente a colaborar. Y como sexto punto, integridad moral. O más que integridad moral, actitud ética. Es decir, aprender a vivir en función de nuestros principios o de principios. No siempre actuar de la manera correcta. Muchas veces nos quejamos en nuestro país, por ejemplo, de la corrupción, pero resulta que nos para un vigilante y lo primero que hacemos es decirle arreglemos. Entonces, debemos tratar de tener integridad moral.
cambiar esas prácticas sociales inadecuadas, donde evidentemente dejamos de observar ciertos principios que nos ayudarán siempre a ser mejores en nuestra relación de pareja y también en nuestro convivir en general. Esto básicamente, como manera de introducción, son la que tiene que ver con estas 12 habilidades blandas o competencias psicosociales. Hay muchísimas otras, estas no son las únicas. Como acabo de mencionar, hemos visto en este video, hay habilidades que son intrapersonales y habilidades que son interpersonales. Es decir, internas hacia adentro de nosotros y externas que tienen que ver con el entorno social en el que nos desarrollamos. Si quieres saber más sobre este tema, si te interesa saber cómo a partir de estas habilidades blandas puedes gestionar y mejorar tu relación de pareja, te invito a que participes en nuestro taller que vamos a tener próximamente y posteriormente en nuestro curso, donde justamente vamos a trabajar de manera más a fondo todo lo que tiene que ver con la importancia de estas habilidades blandas y competencias psicosociales. Como dato final, experiencia laboral, en mi caso voy a contarles una anécdota, haciendo un pequeño paréntesis porque tiene que ver con el tema. Me encontraba trabajando hace unos años en un proyecto de promoción del empleo juvenil en la zona de Vía la Costa, en Guayaquil. Y me tocaba entrevistarme con los jefes de talento humano de las empresas de la zona donde trabajaba. Y una de las cosas más importantes que se destacaban de estas entrevistas que tuve a la hora de contratar personal no fue la capacidad técnica, es decir, no era tanto que tuvieran los conocimientos, ¿no? Había unas empresas que se dedicaban a trabajar con vídeo, hay muy pocos técnicos en el país quizás que sean especialistas en trabajar y hacer cosas con vídeo, y nos decían más que eso, que es la habilidad técnica que al final para un trabajador no calificado uno se la puede enseñar, lo puede hacer la inducción y se la puede enseñar en el trabajo. Lo que queremos es gente honesta, honrada, que no se enferme los viernes, que no se enferme justo los lunes, que venga a trabajar, que no se lleve las cosas y que sea realmente responsable. Entonces, esa es una parte, me decían los jefes de talento humano de las empresas, que nosotros no podemos trabajar. Porque claro, los contratan por su habilidad técnica, pero si ustedes no tienen trabajadas sus habilidades blandas, no van a durar en los trabajos. La habilidad técnica nos consigue, por ejemplo, el empleo, en este caso hablando de empleo, pero la habilidad blanda es la que nos ayuda a mantenernos en ese empleo. Si no tenemos esas habilidades blandas desarrolladas, va a ser muy difícil que podamos sostenernos en nuestro trabajo. Por ello acabo de mencionar que aunque está orientado este video principalmente enfocado a lo que son las habilidades blandas al tema de pareja, en general aplica a todo ámbito social en el que nos desarrollamos. Muchísimas gracias por haberme acompañado a través de esta serie de videos, espero que hayan sido de su agrado. Que tengan un excelente día.